Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y vía Zoom tengo a Neco Sadel, director de la obra de teatro La Casa de los Gómez, en donde, además de ser el director, también representa al general Juan Vicente Gómez, al benemérito. Bienvenido, querido Neco, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Carolina. El gusto es mío de estar contigo. A ver, cuéntame de dónde vino esta idea y de qué va La Casa de los Gómez. Bueno, chicas, esta fue una propuesta que yo mismo quise hacerme para mí y aparecieron miles de personajes que son parte de la historia de Juan Vicente Gómez. Y bueno, como autor de la pieza, pues debo decirte que cuando uno se sienta a escribir, tú lo sabes, uno inmediatamente expresa de esos demonios. Demonios no en el sentido peyorativo, sino los demonios son ese aspecto de la creación que toma posesión de uno. Y bueno, de ahí en adelante empezaron a surgir estos personajes luego de una extensa investigación que hice sobre el tema, porque es un tema histórico y bueno, había que ser Claro. fiel a todos los hechos. Sí. Entonces, alrededor de la figura del benemérito hay mucha gente importante en nuestra historia y bueno, yo quise ser lo más exhaustivo que pudiese ser acerca de la obra y la vida de uno de los personajes más importantes del siglo XX, independientemente de la valoración que uno De haga. la historia de Venezuela, yo creo que eso hay que Sí, reconocerlo, con sus miserias, también con sus logros, ¿no? Porque, sí, exactamente. porque, bueno, el general Gómez también, es verdad, fue un dictador, o sea, no podemos estar de acuerdo con todas las torturas y con todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante su mandato, que fue tan largo. Pero caramba, el general Gómez entró a Venezuela a la modernidad, al siglo XX. Pues Venezuela se había quedado Sí, en el siglo XVIII prácticamente, con dos guerras civiles en el siglo XIX. así es. Y tú escribiste un artículo también que a mí me sirvió mucho en mi investigación Ah, sobre cuéntame, eso. ¿cuál? Sí, bueno, ya no recuerdo, imagínate tantas cosas que yo Ah, he qué leído, pero divertido. entre esas recuerdo un artículo que escribiste haciendo una valoración acerca de lo que fue la obra en general. Y creo que eso, bueno, a lo largo de la historia ha cambiado, sobre todo desde que Ramón J. Velázquez escribió su famoso libro de las confesiones imaginarias. Y eso cambió un poco la percepción incluso de los historiadores, porque Ramón J., siendo un historiador y periodista, tuvo ese reto que para él significó escribir algo que no era enteramente historia, sino que había elementos, digamos, de ficción, pero aún siendo un libro escrito con esa intención, es lo más riguroso que existe. Entonces ese Pero libro fíjate cambió que la yo me percepción de... conozco muy bien a Cristina Gómez Núñez, una de las hijas Sí, de General a Gómez, su hija. que vive en Ujú. Maracay. Ella me contó que cuando ella leyó ese libro, que ella misma llamó al doctor Velázquez y le dijo, es que parece que hubieras conocido a mi papá. Sí, Entonces, sí. sí es, o sea, Claro, porque Ramón J. tenía esa condición de ser andino y de conocer muy bien los intríngulis de la política. así es. Es que, Bueno, bueno, los andinos también tienen una particularidad, que son andinos primero que nada. Su condición, exacto, te lo dice alguien que es tres cuartas partes gocha, o sea, que exacto. Yo siendo, también, si no lo estoy yo- diciendo porque es así, ¿no? sí, 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 Algún tema por exactamente. Yo la- también. El papá de mi papá era Claro, los trujillano, Sánchez son de del Carache. Táchira, Sí. claro. Bueno, Así. yo descubrí que uno de los 60 que vino con la famosa expedición que cruzó el río Táchira de Cúcuta con Cipriano Castro y Gómez era un familiar mío, ¿Qué de tal? apellido Sánchez, sí. Bueno, un familiar mío de apellido Jaime también vino con esos 60. Ajá, Chacha, claro.
Exacto, exactamente. Y por otra parte, bueno, como todas las familias venezolanas, está dividida entre los partidarios del general Gómez y los enemigos. Por parte de mi mamá, pues mi abuelo Balmores Rodríguez fue, digamos, uno de los opositores más férreos Claro, al uno de los gomecismo, ¿no? presos de la rotunda y toda esa Sí, historia. Te voy a interrumpir, sí. Neco, porque vamos a identificar el circuito y al regreso hablamos de la Casa de los Gómez. Ya venimos con Neco Sadel. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Tenemos en línea, en vía Zoom, perdón, a Neco Sadel, pitcher cuarto bate y novio de la madrina de la Casa de los Gómez, porque es el director, es el escritor y representa al general Gómez. ¿De qué va la obra, Neco? Bueno, la obra parte de lo siguiente. Mi pretexto literario para contar la historia en general es que él mismo la cuenta a una escritora joven como parte de unas memorias. Memorias que son parte de la ficción en la obra, pero que me permiten a mí contar los aspectos, distintos aspectos de su vida. Y a medida que él va contando cosas, van apareciendo estos personajes como evocaciones de él y forman parte de la trama y la trama te va llevando hacia cada uno de los hechos, de los acontecimientos históricos que marcaron su vida. Por ejemplo, el asesinato de su hermano Juancho, las circunstancias que llevaron a eso, que son múltiples, que no quiero hacer spoiler a nadie, porque bueno, esta historia, a pesar de que es conocida y se han escrito varios libros sobre el tema, todavía se desconoce quiénes fueron los asesinos de Bueno, hay un Juancho. libro estupendo basado en una investigación histórica rigurosísima de Jimeno Hernández Drulers. No sé si lo leíste. Claro, por supuesto, y antes de eso se escribió en los años 70, tanto el crimen como el misterio de Miraflores son dos libros fundamentales para entender lo Así que es. pasó en el asesinato de Juancho. Y ese que mencionas, el más reciente, es muy bien, está muy bien documentado bueno, toda esta historia está parcialmente narrada en la obra y es producto también de muchos otros libros que tangencialmente la tocan, porque estos son dos libros dedicados exclusivamente Al al asesinato caso de de Juancho Juancho. Gómez, sí. Ajá. Sí, pero hay muchos otros datos que están contenidos en otros libros y que yo los incorporé, a pesar de que mi tesis es una sola, ¿no? Y es una que es la que yo considero más real, ¿no? Porque se tejieron muchas hipótesis alrededor de qué pudo haber pasado, porque evidentemente todas las pruebas desaparecieron y solo queda la especulación y de hecho la mayoría de los historiadores tocan ese tema de pasada porque realmente no se supo, pero hay por supuesto las pistas que llevan a Digamos saber. que todas las evidencias te llevan a una complicidad interna, ¿no? Y cercana. Exactamente, Ujú. exactamente. Sí, por ahí van los tiros, sí, seguramente. A ver, Pero entonces, eso es una de las cosas a descubrir en la obra, ¿no? Y la obra, por supuesto, tiene un elenco que a mí me complace y me honra que hayan querido participar en él. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa contar con tanta gente de tanto talento. no, qué Desde bueno. Tania Sarabia. Cuéntame quiénes son los actores y qué papeles, por lo menos los principales. Bueno, Tania hace Regina, la hermana de, de Juan Vicente. Hay dos personajes que narran y que contextualizan lo que estamos viendo en la obra, que son el doctor Rizquez, que lo hace Gerardo Soto, y Marianela Salazar, que hace un papel de cronista social de la época. Y te cuenta todos los intríngulis y todos los aspectos de la vida privada del general. Y así como está Juancho, que es Wilfredo Cisneros, está Eustoquio, que es Carlos Manuel González, eh, bueno, en el elenco está Rolando Padilla, que hace dos papeles, el de Pimentel y el de Gardel. Bueno, en fin, Claudia Rojas es la escritora a la que el general le cuenta sus memorias. Mira, empezar María Elena González, Aymara Lorenzo, Juan Carlos Grisal, Y Sandra ¿verdad que Mara Yajures. está también? Pues mira, Sí, de verdad que esto hay que irlo a ver. Perdón,
Es un montón. ¿En dónde y a qué hora? Hoy domingo, Bueno, ¿dónde mira, vamos a ver? el Teatro Chacao y las fechas son 27, 28, 29 y 30 de octubre. 4 únicas fechas, Ah, ok. jueves O y sea, viernes. hoy no hay, sino empieza la semana dentro de 2 semanas. El 27 arranca, Siete. Las, jueves y viernes va a ser a las 6 de la tarde. Jueves y viernes, o sea, jueves 27, viernes 28. Sábado 29 y domingo 30 va a ser a las 5 de la tarde en el Teatro Chacao. 4 únicas funciones, no se lo pueden perder. Es un elenco maravilloso y creo que vamos a tener un espectáculo como pocas veces se pueden reunir tantos talentos, pues bueno, eh, pues entonces estaremos pendientes de que a partir del 26 va a estar en el Teatro Chacao, la Casa de los Gómez. Gracias, Neco, por habernos acompañado en la mañana de hoy. gracias a ti, Carolina. Un abrazo. Despedimos a Igual. Neco Sadel, identificamos el circuito, ya venimos.